A ver, bueno, ya estamos. Me ven bien y me escuchan bien, ¿cierto? Muy bien, yo creo que lo principal es lo segundo. Lo primero no interesa. Además, no creo que me vean bien. Normalmente no me veo bien. ¿Qué tal Luis Samán Cuscano? Gracias. Bueno, a ver, aquí hay 36 alumnos. Vamos a ver cuántos están matriculados. Si estamos completos para poner la asistencia. Si estamos completos, ya lo marcamos, no mató. A ver.
reporte matriculados. Estamos en el curso de Realidad Nacional, Constitución y Derechos, ¿no es cierto? Muy bien, gracias por la respuesta. Vaya, son 37 matriculados. Y en el grupo somos, en el Zoom ahorita somos 37. ¿Quiere decir que estamos completos? ¿Le pongo asistencia a todos o no? ¿Qué dicen ustedes? Profesor, disculpe. A ver, nuevamente no te escuché bien. Profesor, soy Luis Amán. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Sí, profesor, estoy matriculado en el curso de Ideologías Contemporáneas. Lo que pasa es que soy un estudiante en riesgo que recién me ha incorporado y la doctora Mary Morales me dijo que se iba a llevar una acta en paralelo. Ya, a ver, Samán, Cuscano, vamos a ver si estás, ya, no estás en la lista, ¿no? Sí, porque la profesora me iba a matricular en un curso, el curso de Ideologías Contemporáneas, pero no. Ya, bueno, ese tema ya lo arreglas tú. Yo no tengo problemas en tomarte asistencia, ¿no? Y si apareces ya en el registro, te pongo tu nota. Pues, si llevas el curso y no apareces nunca en mi lista, ya yo no tengo nada que hacer. Ok, profesor. Lo que significa que no estamos completos, ¿no? Porque si me descuento, si no me cuento a mí, entonces somos 36 y hay matriculados y menos Amán, 35. Bueno, siendo las 6:10 o 6:09, vamos a dar unos minutos más por ser la primera clase para que puedan, para tomar la asistencia, ¿ya? Así que mientras tanto vamos a estar viendo temas del curso, conociéndonos, conversando, que es necesario para llevar a cabo el curso. Y además hoy día también tenemos que elegir un delegado. Hoy día tenemos partido. No, hoy es el partido, ¿no es cierto? ¿A qué hora es el partido? 7:30. 7:30. No sea mentiroso, son a las 8. No. A las 8. Entramos a las 8. Desde las 7:30, dice. Ya pues entramos a ver el partido a las 8, porque ya para que no nos duela mucho, pues. Bueno, ya vemos, pues si acabamos para 7:30 ya, en buena hora. Depende de ustedes. Sí, escucho. Buenas tardes, una pregunta. ¿Hoy día vamos a tener las 2 horas de práctica? En eso justamente estoy hablando, Luis. No, okay. Evidentemente no, por 2 razones. La primera, porque las prácticas van a ser, las prácticas las van a hacer ustedes, ¿ya? Y no estamos organizados, pues, ¿no? Las prácticas las vamos a hacer en grupos que van a formar ustedes, con exposiciones y discusiones. Entonces, obviamente, para hoy día no tenemos grupos, ¿no? O ya han formado grupos. Nada, no tienen temas de exposición, de conversación, así que no vamos a hacer hoy día la práctica. Yo podría hacer la práctica, pero viene el segundo gran motivo, ¿no? Más grande que el primero, que hoy día prácticamente definimos si vamos o no al mundial, así que tenemos que estar apoyando a nuestra selección o no. Ahí está. Vamos. Claro, profesor. Gracias, profe. Sobre todo la segunda. Gracias, profe. Sobre todo la segunda razón. Bueno, sí, pues coincidió en que es la primera clase y no tenemos grupos para hacer la práctica.
Así que, y encima tenemos, bueno, el partido, el fútbol, es inclusive parte del curso, ¿no? El curso es realidad nacional. Bueno, lo han aumentado Constitución y Derechos Humanos. Eso en realidad es una yapita porque la Constitución, que ustedes conocen bien, alguna vez lo han tenido en su mano, ¿no? Que deberíamos tenerlo en casa, yo le llamo, en sociología, yo le llamo las dos Biblias, ¿no? O sea, nosotros tenemos dos Biblias. Por si acaso yo ya estoy haciendo clase, ¿ah? Ya estas cositas las van apuntando. Profe, ¿por qué pregunto eso? Si estábamos bromeando, no, no haciendo clase. En casa tenemos dos Biblias. Deberíamos. Una es la Biblia, que creo todos tienen, que creo todos han leído, han revisado, algunos más que otros, algunos por obligación, por el curso que han llevado de repente en el colegio, algunos de repente no han tenido esa necesidad por el colegio en el que han estudiado, pero papá agarró la correa y les dijo, lean, lea esta parte. Y si no, como yo, por ejemplo, por cuenta propia, ¿no? Yo me leí, no todo, pero casi todo, la Biblia en tercer año de secundaria. Porque la verdad me encantaban las historias que había en la Biblia, por eso. Entonces, la Biblia, y la otra Biblia es, pues, obviamente la Constitución Política del Perú. ¿Por qué yo le llamo las dos Biblias? Porque estos dos documentos están elaborados, están hechos con un solo propósito. Con un solo propósito. ¿Cuál es el propósito? A ver, si alguien quiere intervenir. En el curso vamos a procurar conversar, ¿no? Yo sé que ustedes están en el segundo año. Cuando me propusieron el curso, yo dije, perfecto, yo dicto Realidad Nacional en San Marcos, ¿no? Es mi curso, así que perfecto. Además, yo soy sociólogo y entonces es parte de mi chamba. Pero cuando me dijeron que era segundo año, dije, pero qué raro, ¿por qué tan temprano les enseñan? Normalmente es un curso que va al final, ¿no? O sea, que está así al octavo ciclo, décimo ciclo. Realidad Nacional es un curso que yo a veces dicto en maestría. ¿Cómo? Cuando enseño maestría, normalmente ahí va, ¿no? Es un curso, porque es un curso para meditar, pues, ¿no? O sea, para reflexionar sobre lo que está pasando, sobre lo que ha pasado en el país, en el mundo. Y el fútbol es un fenómeno, pues ya hablamos también de fútbol. Entonces, sin embargo, confío en que ustedes van a dar la talla y vamos a poder llevar un curso digamos, de ese tipo, ¿no? De alumnos ya con bastante madurez. Ya, así que no tengan miedo a equivocarse, hay que intervenir, hay que conversar. Entonces nosotros tenemos, les decía, dos Biblias en casa. ¿Por qué tendremos? ¿Cuál es el objetivo? Les decía. ¿Por qué existen estas dos? Luego les voy a explicar por qué Profesor. es Biblia. Sí, te escucho. ¿Puedo opinar? Sí, por supuesto. Profesor, yo pienso que están estos dos, bueno, en sus palabras, estas dos Biblias para darnos opciones de vida o unas maneras de poder vivir la vida, o bueno, según la Biblia, o según cómo nos decretan la manera correcta de vivir, bueno, estudiando, sin cometer pecado, según la Biblia, o también vivir la vida, la vida opuesta, o sea, al sedentarismo, etcétera. Más que nada, creo que se aferra al libre albedrío, Muy algo bien. así.
Gracias, Mijail. Ya cuando nos ordenemos, todas las intervenciones van a ser apuntadas. Cuando ya tengamos delegado, van a ser apuntadas para sumarle notas al final, ¿no? Para ponerle puntos. A ver, sí, Willy creo. Ujú, claro. No, por supuesto, por supuesto. Ahí la Biblia está llena de leyes, sí, definitivamente. ¿Cuál es el objetivo entonces de estos dos documentos? Es procurar una vida armoniosa, ¿no? De la gente. Las dos, pues, porque en la Constitución también están. Y si tú haces caso a la Constitución, pues y la vida o sea, lo que te pide la Constitución es que los parámetros para vivir bien, ¿no? También está no matarás, por supuesto, y está que si matarás, cosas que te puede suceder, ¿no? En los capítulos dice muy bien qué derechos tienes, qué puedes hacer, pues son los derechos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? ¿Qué es lo que no puedes hacer? La Biblia también tiene eso, ¿no? ¿Eh? Se dan cuenta ahora que son documentos semejantes, ¿ya? Entonces, pero ¿por qué tendremos dos, no? Tenemos una constitución y tenemos una Biblia, porque el ser humano parece que tiende a querer desbordar, ¿no? Parece que se resiste a vivir bien, necesita todavía de leyes, unas divinas, o sea, las que están en la Biblia, y otras humanas, ¿no? Las que están en la Constitución política. Unas las hizo Dios, ¿no? Dicen que eh, en el monte Sinaí, ¿no? Se entregaron los primeros mandamientos y luego se fue incrementando. En fin, ya la historia de la Biblia es grande, además la historia de las digamos, nuevos movimientos dentro de la misma, a partir del judaísmo ha ido creando, pues la Biblia, por eso nuestra Biblia se divide en dos, ¿no? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando aparece Jesús, que es un nuevo momento, ¿no es cierto? Pues el Mesías, él viene a reformar, a reformular las leyes que antes existían. Igual la Constitución, ¿no es cierto? Tenemos muchas constituciones, ya las estudiaremos. Ahora, nuestro presidente, por quien yo calculo que todos ustedes han votado, también pide nueva constitución, ¿no es cierto? Porque esa constitución debe tener ausencias, así, ¿no? Como Jesús llegó y dijo, no, necesitamos nuevas leyes para el hombre, para que el hombre sea más humano, más hermano, igual, ¿no? Ahora Castillo también dice nueva constitución. Entonces, miren, vean esas similitudes. Son dos documentos en los cuales están ejerciendo presión para que nuestra sociedad tenga una mejor vida, ¿ya? Eh, bueno, solo que tienen pues, obviamente diferencias, porque una la hizo Dios, otra lo hace el ser humano, y el ser humano eh, tiene pues más errores, ¿no? Es más, muy tarde reaccionaron, ¿no? Empezaron a hacer eh, recién en los años 1700. Estudiaremos también un poco la historia, ¿no? Cuando aparecen. En cambio, la Biblia es mucho más anterior, por lo menos la que profesamos nosotros, las que nos trajeron los españoles, ¿no? Eh, entonces, está mucho más atrás.
Entonces, por ejemplo, tenemos que es parte del estudio. Entonces le decía yo, la Constitución es parte de la realidad nacional. Luego dice el curso Constitución y Derechos Humanos, ¿no? Entonces, los derechos humanos, yo creo que todos ustedes tienen una base, lo que son conocimiento de lo que son los derechos humanos, todos, es más, profe, es mi derecho, que voy a faltar, es mi derecho faltar, ¿no? Hay un punto en el que, y más aún hoy en día, hablamos más todavía de derechos, porque sentimos que nos faltan derechos, ¿no? Porque sentimos que a pesar de que vivimos en el tiempo de los derechos, a nuestro estado le llamamos estado de derecho, por ejemplo, y somos un estado de derecho, esta es tan fuerte la palabra derecho, ¿no? Que vivimos en un estado de derecho, para los que no sabían, apúntenlo, esa es nuestra categoría de la mayoría de los estados democráticos, son estados de derecho. ¿Por qué? Porque se rigen en los derechos, en las leyes. Entonces, y se va aumentando, ¿no? Cada vez más derechos, se van buscando más derechos, ¿no? Ahora ya los animales, ya por ejemplo, van ya tomando derechos, ¿no? El maltrato animal, en fin, hay muchísimos ejemplos que podemos verlos, luego veremos. Entonces, a pesar de eso, sentimos que hay una ausencia de derechos que más bien es, también a la vez hay un atropello de derechos, ¿no? Por ejemplo, ustedes díganme algún ejemplito de qué derecho está siendo en estos tiempos agredido, creen ustedes. A ver. Escuchar las noticias. Si me Sí, permite, sí, según Luis. hace poco estuve indagando por Twitter y vi que hay algunos ciudadanos que se consideran obligados a vacunarse Ya, y sienten que le están quitando su libertad, porque hay claro. algunas condiciones que hay con la vacuna. Por ejemplo, en los centros comerciales no van a poder andar así como si fuera normal. Entonces hay tipo una queja por ahí de que le quitarían el derecho a la libertad Claro. en caso no se vacunen, ¿no? Porque es la decisión de cada uno. Muy buen tema, Lucho, ¿no? Sí, a ver. Willy. Perfecto. Muy bien. Con estos dos ejemplos, hermano, no, que nos estamos. Son muy buenos. El segundo, que nos dice Willy, es uno de los más clásicos, ¿no? Que existe hoy en día, que es el atropello a los derechos, a la libertad de expresión. Sí, es una de los grandes reclamos en la humanidad, ¿no? Y es bastante complicado, ¿no? En el momento lo trataremos de conversar. ¿Cómo así, por ejemplo, este derecho es atropellado, pero muchas veces usando otros derechos, ¿no? Es decir, por ejemplo, dice, yo tengo en el Perú hay derecho a la libertad libre de opinión, pero tú no puedes ir por ¿no es cierto?, por la avenida diciendo liberen a Abimael Guzmán. O yo pienso que Sendero es lo mejor, o sea, no puedes, ¿no? Y entonces ¿por qué hablamos de que hay derecho de la libre pensamiento o la libre opinión? Pues hay derechos que son también negados, que son cercenados vía el uso de otros derechos, ¿no? O sea, a ese derecho
se le va a quitar peso el derecho a la seguridad, el derecho a la paz, el derecho a la tranquilidad, y te van a acusar de eso, ¿no? Entonces, pero como yo no soy un terrorista, yo solo pienso que ese es el tema, ¿no? Esa es la discusión, y justamente muchas veces usando derechos atropellan otros derechos. ¿Eh? Es el tema. Y el otro tema que nos decía Lucho, ese va a ser muy interesante, ¿no? De hecho, ya lo está haciendo. Han visto ustedes que el partido se suspendió, ¿no es cierto? El partido Argentina-Brasil se suspendió esto porque el Estado, la sociedad, el país de Brasil legisla de una manera y uno no se ajusta a lo que está legislado, y pretende que su simple derecho anterior puede funcionar. Pero más que esto, de repente hay otros respecto de lo que está sucediendo, respecto a las vacunas. Hay países que ya han puesto, ¿no es cierto?, su regulación de con qué tipo de vacuna tú debes tener para poder ingresar a ese país. Y eso es bien interesante, ¿no? Y bien discutible, porque ¿cómo entendemos que el hecho de que ¿cómo se llama? El organismo máximo de la salud en el mundo, me acabo de olvidar, a ver si mientras alguien me recuerda por ahí, determina que la vacuna de Sinopharm es tan buena como la de Pfizer, es decir, tan efectiva como la de Pfizer. Claro, muy bien, gracias, Lucho. La OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, determina de que las vacunas que están circulando en el mundo son todas aceptadas. Sin embargo, países, parece Inglaterra, me parece que Francia, no sé qué países más, han decidido que la Sinopharm o los que se vacunan con la Sinopharm no pueden ingresar a su territorio. Tienen que estar vacunados con otras vacunas, ¿no? La Pfizer, en fin, hay otras. Entonces, ahí estamos generando una discusión, una restricción de libertades, restricción de tránsito, el cercenamiento de algunos derechos, y claro, uno se atribuye la libertad de poder. Ese justamente es el tema de los derechos, ¿no? Los derechos, el alcance de los derechos, hasta qué punto nosotros tenemos derechos y en qué punto se interrumpen, ¿no es cierto? Y hay toda una discusión, ¿no? Nosotros no vamos a ser abogados, pero revisaremos algunas, ¿no? Ya que el curso nos pide. Entonces, les decía, los derechos también son parte de la realidad nacional. Entonces, este es el curso que nos han pedido llevar. Yo feliz de estar una vez más con ustedes. Un ratito voy a compartir. Por ahora vamos a tomar la asistencia al final, ¿ya? Normalmente yo voy a tomar la asistencia a los 10 minutos de iniciar la clase. ¿Estamos? De ahí yo ya no vuelvo a tomar asistencia. Así que tengan mucho cuidado al momento de entrar a clase. Pero como hoy día es primer día, todo es permitido, o casi todo. Este es mi nombre completo, se ve, ¿cierto? Sí, profesor, sí se ve. Muy bien. Sí, profe.
Perfecto. Profesor, ¿luego va a subir este PPT o ahí nomás? Sí. Todos los materiales que yo uso van a estar en el Moodle. Ya, yo voy a usar el Moodle para tener como un almacenamiento, ¿ya? Voy a reiterar con el delegado los acuerdos, las cosas que hay que hacer, en fin. Y con eso es suficiente, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos exámenes de ningún tipo, ¿no? Sino tenemos notas de prácticas. Ahora les voy a explicar en qué van a consistir. Entonces, van a estar ahí. Pero yo les voy a exigir estar en las clases porque no va a haber un examen. No les voy a tomar examen de lo que estamos haciendo, de los PPT. Las prácticas son prácticas. Ahora vamos a ver en qué van a consistir, ¿ya? Bueno, le decía, aquí están mis nombres. Yo he estudiado en San Marcos, los años 90. Y mi hermano mayor en esos mismos años, mis dos hermanos en la uni, ingeniería electrónica, así que nunca pensé llegar a la universidad de mis hermanos. Bueno, la verdad yo le corría a los números, pero así es la vida. Y le decía, además feliz de volver a estar con ustedes, porque el semestre pasado no dicté absolutamente nada porque tuve la mala suerte de que me afectara la enfermedad. Terminando el semestre anterior, en febrero, fines de febrero, justo terminé de tomar el examen último y ya al día siguiente estuve mal, se me agravó la situación, me hospitalicé. Y bueno, pues aunque no lo crean, yo llegué hasta lo más último que se puede llegar en la vida, ¿no? Un pasito antes de la otra parte que ya es la otra esfera la otra esfera, la muerte. Estuve en UCI, bastante grave, y de ahí he regresado, poco a poco. Así que estoy todavía con algunas secuelas de casi medio año después. Y es por eso que les digo que yo feliz de volver a reencontrarnos, porque ya pues no, eso me impidió dictar todo el semestre pasado, ¿no? Así que ya estamos cada vez mejor y esperemos ya que se termine esta situación, ¿no? Entonces yo soy sociólogo de la universidad, estudié en unos años terribles en las cuales ser sociólogo no era nada prestigioso, ¿no? Era una cosa muy mal vista por todavía los rezagos del terrorismo y sanmarquino todavía, entonces la cosa no nos iba muy bien a los que habíamos escogido esa carrera. Luego estudié antropología y bueno, ahora ya he hecho un doctorado en ciencias sociales. Así que esperemos conversar con ustedes. Yo siempre digo, las clases yo no los dicto, sino me dan la oportunidad de conversar sobre diferentes temas que nos pidan pues la universidad, ¿no? Del sílabus. Ok, entonces esta es mi presentación. Bueno, esa fotografía es una de las tantas veces en las que he salido en televisión. Modestia aparte, sucede que yo soy director del Centro Universitario de Folclore de la Universidad de San Marcos, y normalmente me llaman para entrevistas en la televisión sobre temas de folclore, que es mi área, ¿no? Es el área donde
he trabajado bastante y inclusive tengo varios libros sobre temas de música y danza tradicional. Bueno, como antropólogo, ¿no? Me corresponde. Y como sociólogo. Entonces, más hago análisis de las sociedades tradicionales que tenemos en el país. Así que por ahí tengo una vasta producción. ¿Ya? Ajá. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora las prácticas, ¿no? Me han dicho, ustedes me confirmarán que tenemos que poner nota, o que hay 4 notas de práctica, pues le digo la primera vez que dicto el curso aquí con ustedes, he dictado siempre sociología, luego he dictado el curso de ideologías contemporáneas, que es afín también. Bueno, ahora estamos en realidad nacional. Me han dicho que aquí las notas son, o se toma 4 prácticas y se elimina 1, ¿no? ¿Eso es cierto? Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces yo les voy a proponer, también está en la introducción del Moodle, esto yo ya lo subí, ¿ya? Entonces vamos a ver y hablar sobre las prácticas, ¿ya? Vamos a poner de acuerdo sobre ello. A ver, ¿dónde estamos? Las prácticas. Práctica del curso. Una nota que sí o sí es las exposiciones grupales. Así le llamamos, son los trabajos que van a tener ustedes a partir de la próxima semana, agrupados. Si somos en el curso 37, creo, 38, somos 38, entonces las vamos a dividir en, tenemos 16 semanas. Normalmente las semanas de exámenes no hacemos nada porque ustedes han ocupados en los otros cursos. Entonces le quitamos ahí 2 semanas, son 14 semanas de clases. Y alguna como la de hoy día, que no vamos a tener práctica, y otra de pronto que aparezca por ahí, entonces nos quedan 12. Entonces deberíamos tener 12 grupos, ¿ya? 12 grupos, o sea, los 38, hay que dividirlos en 12 grupos. En 12 grupos, ya vemos a cuánto nos va. Si no cuadra exacto, obviamente ya prorrateamos para algún grupo que vaya unos alumnos más, menos, y se arregla el asunto, ¿ya? Con ellos, o sea, con estos grupos vamos a hacer los trabajos de práctica. Entonces, por ejemplo, la próxima semana empezamos con el grupo 1. La exposición va a durar 1 hora, no debe durar menos de 1 hora de exposición, o sea, bastante larga, bastante amplia, profusa, sobre el tema que se les entrega. A ver, ¿a cuánto nos va a salir? Unos 3 por lo menos, ¿no? Unos 3 alumnos más o menos por grupo. Algunos van a tener 2, me parece. Entonces, hay que extenderse sobre el tema, o sea, que debe durar, les digo, promedio de 1 hora. Y esa hora se va a hacer 2 prácticamente, porque yo voy a estar interviniendo en la exposición
Y entonces no, si ustedes prepararon una hora de exposición, se va a ir más allá, porque yo estaré interviniendo y vamos a obviamente ir alargando el tiempo. Ahora, no se asusten que tampoco no vamos a pasar sentadas las 2 horas. Yo calculo que llegaremos a 1 hora y media, sí, un promedio, ¿no? Nos han dado de 6 a 10, eso es antipedagógico por donde se le mire, ¿no? Entonces, pues se imaginan 4 horas sentados, porque ahora encima hay que sentarnos, ¿no? En el salón por lo menos caminábamos y iba de un lado para otro, por lo menos yo, ¿no? Ahora encima que no puedo estar tanto tiempo sentado, tengo que estar 4 horas sentado. No van a ser 4, ¿no? Vamos a empezar, sí, en punto, ¿ya? Porque siempre hay unos temas, miren, les iba a decir, para hablar un poco de fútbol, y ya van a darnos las 7 ya, y no vamos a hablar. Entonces, siempre hay bastante por conversar. Pero vamos a empezar en punto por lo del control de ustedes, que tienen que estar en punto en hora de clase. De ahí haremos un break de unos 10 minutos antes de empezar la práctica, ¿ya? Para estirar las piernas, hacer un poco de calistenia, salen un rato de su cuarto, fastidian al perro, jalan la cola al gato, sé yo, y luego volvemos para empezar la práctica también a las 8 en punto. Voy a revisar bien, me parece que aquí en la asistencia tengo que tomar doble asistencia, me parece, ¿ya? Entonces hay que ponernos de acuerdo ahí, si tengo que tomar doble asistencia, entonces a las 8 nuevamente hay que tomar la asistencia de la práctica, porque lo que sucede es que debimos haber estado en días diferentes, pero me han ubicado un solo día, ¿no? Entonces, simplemente hay que hacer de cuenta que es otro día, y el otro día también tengo que tomar asistencia. Y bueno, de ahí empezaba la práctica, como les digo, 1 hora de exposición, con lo que conversamos. Nos iremos a una media hora más por lo mucho, ¿ya? Así que ahí estaremos terminando la clase. Primera nota, entonces, las exposiciones. Yo le pongo ahí notas individuales entre paréntesis porque si el grupo se saca 18, no es 18 para todo el grupo, ¿no? O sea, yo no voy a poner 18 para el grupo. Si no termina de exponer uno, y yo, bueno, yo sé su nombre, pues, ¿no? Quien está exponiendo, ya, yo le pongo su nota a él. Luego expone el siguiente compañero y también le pongo su nota a él, porque a veces sucede, pues, ¿no? Que uno es el que jala toda la exposición y además el otro solo da los títulos y le limpia la frente al que está haciendo la mejor exposición y obtiene la misma nota. Bueno, no. Yo acá hago distinción de la exposición de cada uno. Así que dentro del mismo grupo, el grupo número 1, uno de ellos puede tener 18 y el otro puede tener 14, ¿no? Entonces traten de como se dividen en partes, bueno, de hacer lo mejor posible, interactuar, también con sus compañeros, ¿no? Y al final también un rol de preguntas a sus compañeros para de pasada que me ayuden a ver si realmente están o se fueron de la clase, ¿ya? La segunda nota es los informes de prácticas. Yo no todas las clases que vamos a tener, que calculo que van a ser en clases unos 14 clases o 13,
¿no? Repito, no, deberíamos tener 16 porque nosotros no tenemos exámenes, pero esas semanas de exámenes yo condescendientemente les dejo libre para que se dediquen a sus otros cursos que tienen más peso, en fin, ¿no? Y no tengo problemas. Entonces tenemos unas 14 clases promedio, ¿ya? No las 14 clases les voy a dejar una práctica. Les voy a dejar un promedio de la mitad. Tal vez 7 clases. Sí, un promedio de 7 clases. Les voy a dejar una práctica. Las prácticas van a ser sencillas, no se asusten. Un par van a ser para leer. No lo voy a incomodar mucho en este asunto. 2 o 3 lecturas y las otras van a ser materiales audiovisuales. A mí me agrada más trabajar con materiales audiovisuales, no una película, por ejemplo. Esas películas nos ayudan bastante, ¿no? Por ejemplo, siempre las que ganan los Oscars tienen algo detrás que por más que sean hollywoodenses, ¿no? Ustedes saben que vivimos en un monopolio del cine, ¿no? Hollywood se ha comprado todo Sudamérica y ese es su mercado. Entonces, cuando se estrena una película en el Cineplanet, ya sabemos que es hollywoodense, ¿no? Y algunas peruanas, que si no son de Carlos Alcántara, pues duran 1 semana o 2 semanas por cumplir las salas peruanas, de ahí ya las sacan, ¿no? Unas peruanas que son muy buenas, pero como sucede con todo el conocimiento en el Perú, siempre las buenas obras del conocimiento, sean artísticas, sean de conciertos, sean de música, sean de cine, son selectivas, es decir, no atrae a la gente, ¿no? Sino a un grupo de gente. Y como al cine peruano le interesa ganar, todo es plata en este mundo, en esta vida capitalista. Entonces, ellos dicen, ya no, nosotros perdemos poniendo esta película cuando tenemos aquí a la siguiente saga de los Avengers, ¿no? El siguiente capítulo. Entonces, las van sacando, eliminando. Entonces tenemos nosotros, estamos supeditados al cine hollywoodense. No hay, que recordemos, no hemos visto ningún estreno de una película, no, china, rusa, italiana, no. Eso está del otro lado. Inclusive se recuerdan de la película que ganó el Oscar que se llama, que está en el Netflix, les recomiendo, ¿no? Tal vez lo conversemos, vean lo que les sugiero. Esta se llama la coreana, a ver quién se recuerda, ganador del Oscar. Parásitos. Parásitos, muy bien, muchachos, muy bien. Están atentos. Parásitos, ¿no? Véanla, si no tienen Netflix, visiten a su pata, pero para ver pues la película, ¿no? Es algo simpático. Esa, por ejemplo, es una película muy, muy importante. Sociología la vemos, ¿no? Obligatoriamente. Por ejemplo, esa no lo vimos en estreno acá, pues ya la trajeron cuando ganó. A pesar que también tiene ese formato, ¿no? Entonces esa película es muy, muy buena para ayudarnos a ver cómo lo que se discutió en estas elecciones, ¿no? La discriminación, el racismo, ¿no?
que hasta ahora sigue latente, ¿no? En nuestra política. El primer ministro chachó coca en el Congreso, ¿no? Entonces, dicen, pues, ¿no? Otros dicen, muy bien, se está recuperando las costumbres, ¿no? La coca madre, la coca es símbolo de nuestra cultura andina, sí, pero también es de la cocaína, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos? Por ejemplo, sobre eso, ¿no? Nos lleva a ver todavía asuntos de discriminación, de racismo. Claro que en la política se evidencia, pero en la vida diaria lo vemos, pues, ¿no? Lo vivimos, ustedes y yo lo observamos. Eso es parte de nuestra sociedad que viene detrás de un proceso que también lo vamos a conversar. Entonces, estas materiales audiovisuales son los que les voy a dejar y también voy a usar. Yo ya les avisaré cuál es para nota, ya, y cuál es para que lo vean y para conversarlo, ¿no? Me inclino más por usar estos materiales porque veo que los alumnos no ven más que leer más, lo cual también, o sea, vivimos en estos tiempos tecnológicos, ¿no? De los PDFs, pero un libro es también un libro, es irreemplazable. Así que usen el libro y también usen el PDF. Lean y también vean películas. Ya, así yo les voy a dejar eso. ¿Cuál va a ser la metodología? Les dejo la práctica. Ahora les estoy dejando un especial, una película documental. En realidad es más un documental que se llama La Educación Prohibida. Y ustedes lo que van a hacer es un informe. Ya, entonces, estos informes, por ejemplo, Daniel Andrés, tiene el nombre de mi hijo se llama Daniel Andrés. Daniel Andrés presenta su informe de esa práctica. El informe es poner el título de lo que se ha dejado, la documental, la educación prohibida de tal autor, y escribes, ¿no? En este documental se observa tal cual, escribes, ¿ya? Entonces yo, al final le pongo una nota, y si son 7 prácticas, entonces promedio esas 7 notas y ahí tienes la segunda nota. ¿Estamos? ¿Ya? Tengan muchísimo cuidado, les digo, porque a pesar que el último semestre dicté al 8º ciclo, 9º ciclo, hay un asunto pernicioso en nosotros, ¿no? Nos tienta el demonio. Entonces entras al Google y buscas y ya sacas y ya de ahí lo quieres disimular y doblar, desdoblar y las cosas. Tengan cuidado que también así como ustedes hacen tienen sus formas de, ¿no? De nuevos, digamos, le diríamos plagios más sofisticados para que el profe no se dé cuenta. Los profes también tienen formas más sofisticadas de darse cuenta, pues, ¿no? Entonces, ahora eso se pasa por un programa y te identifica qué porcentaje está sacado de la red. Entonces, y a veces te da frases completas, ¿no? Y una frase completa, ya yo simplemente lo anulo, ¿no? Lo anulo, es un 0-0. Y si alguien no entrega, es 0-0. Ya, así que ya ustedes saquen su cuenta, pues, ¿no? Esa es la segunda nota de práctica, ¿ya? La sumatoria de prácticas nos da la segunda nota. ¿Estamos? Tercera, la presentación de un ensayo sobre un tema escogido.
nota grupal. Esa es la única nota que va a ser grupal. Los grupos, entonces van a tener dos chambas. Una, la exposición, y la segunda de hacer un ensayo. Un ensayo es un escrito, ¿no? Más o menos extenso. Si quieren ponerle un número de páginas, de hojas, es un promedio de 6 a 10 hojas, un ensayo. Sobre un tema escogido. Por ejemplo, el curso es realidad nacional. Y muchachos, ustedes saquen su cabecita por la ventana de su casa y lo que está sucediendo afuera todo eso es parte del curso. Le decía, el fútbol, el fenómeno del fútbol es parte del curso, es una realidad. Como hoy en día el fútbol se ha convertido en un espectáculo, en un show inimaginable, ¿no? Es espectacular, eso no lo teníamos hace 100 años, ¿no? Hace 100 años recién se estaban jugando, creo que no teníamos ni el mundial, ¿no? El primer mundial, ¿qué año fue? A ver, se están perdiendo sus puntos. Futboleros, ellos se quieren ir a ver el fútbol, profe, ya hace las 7:30, pero no saben cuándo fue el primer mundial. A ver. 1933. Claro, 33 o 36, más o menos por ahí, una de las dos. Sí, los años 30 ya dejemos, ¿no? Pero es 33 o 36. Ya Google les puede dar la respuesta exacta. ¿Y dónde? Uruguay. Muy bien, Uruguay. ¿Y quién campeonó? Uruguay. Muy bien. Claro, sí. Ya, y es que jugaron también, pues 5, creo, no sé, no, pocas selecciones jugaron. Y Uruguay campeonó, de ahí tiene su primer campeonato, pues me parece que el único que tiene Uruguay, ¿no? De Sudamérica. Obviamente Brasil, Argentina se la llevan en números de campeonatos ganados, luego está Uruguay. Y me parece que no está nadie más, ¿no? Así que, miren, pues no, o sea, cómo ha ido evolucionando, ha sido parte de la política. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, claro que esto más fue con las Olimpiadas, ¿no? Que Hitler quiso usar, si no usó el deporte en general. Y así, el fútbol es, por ejemplo, lo que ha sucedido con Messi es una cosa para ya darnos cuenta cómo hoy en día el fútbol se ha convertido, ¿no? en un asunto de empresas, de negocios, ¿no es cierto? Sí, es increíble, no fichó por su club, el Barcelona, ¿no es cierto? Y porque no llegaron a un acuerdo de millones, ¿no? O sea, estaban discutiendo milloncitos de euros. Por unos milloncitos, no te podemos pagar eso, Messi. Pero ¿qué pasa? Esos son 100 milloncitos nomás, no tenemos 80 milloncitos, ¿sí? No, Profe, sí. ganaba 70 millones al año. Claro, sí. Entonces, por millones de euros no se pusieron de acuerdo y su papá, que es su manager, le dijo, bueno, no vamos. Y Messi lloró, ¿no? Y salió en todo el mundo, ¿no? Y todos vimos que lloraba, ¿no? Lloraba porque no podía firmar, porque no podía ganar los mismos millones de euros, ¿no? O sea, se dan cuenta de la profundidad del asunto, ¿no? ¿No? O sea, asistimos a ese tipo de situaciones. El fútbol pues ya no es como el deporte
que tenía ahí una identidad de lugar, de espacios, salvo los mundiales, ¿no? De ahí las demás ligas son quién tiene más plata, quién compra más jugadores, mejores jugadores, entonces tiene más oportunidades, así de simple, ¿no? O sea, es ya cómo juntamos y quién puede juntar a los mejores o quién puede comprar los mejores jugadores. Entonces, por eso es que la U puede comprarse a alguien de Argentina, pero de la segunda, ¿no? De la primera no, cuesta mucho. Así. En fin, entonces, ¿cuáles son los temas que ustedes pueden escoger? Van a ver el sílabus, ya, y me van a hacer las consultas, porque esto se va a entregar todavía al final casi al final del curso. Entonces, tenemos unos 3 meses más o menos para que puedan entregar este trabajo. Entonces, tenemos para que ustedes se reúnan, conversen, vean la posibilidad y hagan un trabajo. ¿Estamos? Muy bien. La cuarta práctica, que espero yo nadie lo tome. O sea, si el asunto es que se hacen 4 prácticas y una se elimina, el que desea, ¿no? El que el alumno desee, el que esté más bajo, etcétera. Bueno, a mí me parece ocioso, ¿no? No sé, porque, bueno, en fin. La cuarta práctica es un control de lectura. Este sí es un examen. ¿Ya? Yo les dejo una lectura sobre un tema del curso y les voy a tomar un examen sobre ese curso. Entonces, en otras palabras, yo prefiero que usen que prácticamente nos quedemos con las 3 prácticas primeras, y aquel que no pueda hacer una de ellas o aquel que tenga un problema, ¿no? Con una de ellas, bueno, pase a hacer la cuarta práctica. Ya, más bien de esa manera lo he invertido. Yo les sugiero que se concentren en las 3 prácticas y listo. Así no se molestan en hacer la cuarta, ni a mí me incomodan con estar tomándoles exámenes la cuarta. Se quedan con las 3. Pero si alguno necesita, está la cuarta práctica, que repito, es un libro y les tomo examen. No va a ser un libro, no una lectura, ¿ya? Y sobre eso les tomo un examen. Listo, ahora sí. Ya terminé la explicación. No sé si hay alguna duda sobre esto. Profe, tengo una duda. Sí, te escucho. A ver, las 4 prácticas van a ser estas, las que nombró. No van a ser exámenes escritos. La cuarta. Sí, pero, o sea, las 4 prácticas que nos pide el curso van a ser las exposiciones, los informes, el ensayo y el control de lectura. Sí, así es. ¿No va a haber exámenes escritos? No. No, a mí me han informado que este curso no tiene exámenes parciales ni examen final. Tiene notas de prácticas. Está bien, profesor, muchas gracias. Ahora, puedo estar equivocado, que no creo, porque nos hemos reunido con los otros profesores y me han explicado así. Pero para eso vamos a tener pronto nuestro delegado, ¿no? Y el delegado es el que va a estar atento. Para eso justamente se nombra un delegado. Tiene que ratificar que sí son 3 prácticas y ya listo. Y así no cometemos ningún problema. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Profesor, ¿las clases están grabando? ¿Lo va a subirlo al Universal? Las clases las voy a grabar yo y las voy a subir. Bueno, para empezar, se está grabando. Y me entregan
a los días, ¿no? Al correo. Ya, pero yo también hago mi grabación y lo subo al Moodle de ser necesario. Ya, ok, profesor. Sí, les escucho. Profesor, tengo una Sí. consulta con respecto a las prácticas o los trabajos. Se debe enviar no sé cuánto tiempo, se lo debe enviar a su correo, pero se le puede enviar, no sé, el mismo día de clases o hay Ah, un tiempo. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy buena pregunta. Me había olvidado ese punto. El punto 2. Las exposiciones obviamente no tienen nada que enviarme, se exponen y yo les pongo su nota, ¿no? El trabajo, lo que utilizan para la exposición, sí, se lo van a pasar al delegado. El delegado me va a entregar al final, disculpen que esté siendo machista, el delegado o delegada, me lo va a entregar al final del curso, ¿ya? Eh, las prácticas, sí, las prácticas van a tener ustedes un horario. Las prácticas lo vamos a trabajar así para que esté en orden. Yo también me ayudan a mí a tener, a no tener mucha chamba con este asunto. Se los van a pasar al delegado convertido en PDF. Acá sí hay puntos muy exactos, por favor, y, y cúmplanlo. Eh, ya, hacen su informe, es personal el informe. Hacen su informe, lo convierten en PDF, todos saben convertir en PDF, y el que no sepa, para eso están nuestros tutoriales, ¿no es cierto? Luego al archivo le van a poner el nombre así, práctica uno, su apellido y nombre. ¿Ya? Miren que estoy explicando simple. Al archivo le van a poner así práctica uno o práctica 2 o práctica 3, qué sé yo, y su apellido y su nombre. ¿Ya? Vamos a ver cuántos me mandan al revés. O, o le ponen práctica de realidad y ya. Bien. Eso para que llegue y llegue ordenado, pues yo lo tengo ordenado. Y le van a enviar al delegado, el delegado me lo va a enviar empaquetado al correo hasta los días miércoles, hoy día estamos jueves, ¿cierto? Hasta los días, no, está bien jueves hasta las 2 de la tarde, ¿ya? Jueves 2 de la tarde. Entonces ya quien va a ser delegado, ya yo le voy a ratificar más aún. Entonces, esa es la respuesta. O sea, hasta el mismo día, 2 de la tarde, tienen para enviarme el, el PDF con el informe. Ese informe puede tener la extensión que ustedes crean conveniente. Mínimo una hoja, ¿no? Y máximo, pues, 2 hojas. No van a llegar a ser un informe de 3 hojas, ¿no? Pues, por esos informes, si no, pues, si me van a describir, digamos, el documental que ahora les estoy dejando, no tiene sentido. Se, se consolida, pues. Tampoco como para un párrafo, ¿no? Por eso les estoy poniendo ahí mínimo una hoja y máximo 2. ¿Ya? Siempre, siempre, usen este formato, ¿no? De lo que trata la película, el documental o la lectura, una parte, y la segunda parte, lo que ustedes piensan sobre ello. ¿Ya? Entonces, la primera parte se desarrolla
sobre lo que es. Tampoco es un resumen, ¿no? No se ubica ahí, pues en la lectura trata sobre este tema, ¿no? Esto, se trata de esto, también se presenta lo otro, en fin. Y para finalizar, otro párrafo de ustedes, en mi opinión, no esto no se ve bien, ya que en la actualidad hay sucesos que vienen, que van, que no están perfectos, en fin, ya lo que ustedes crean. ¿Estamos? Y hay Profesor. otras que yo les voy a poner, o que les voy a recomendar, que no son obligatorias y que no van a tener nota, ¿no? Por ejemplo, hace un rato hablábamos de la película Parásitos, pues véanlo por curiosidad, ¿no? Véanlo porque el profe lo ha mencionado. Entonces, a veces no tienen que ver, ya, véanlo, vean Parásitos. Entonces, eso, bueno, les va a dar más elementos. Entonces, cuando yo lo mencione, sí, profe. Y ahora, si alguien lo quiere conversar, lo conversamos en la clase, ¿no? A ver, ¿alguien quería hablar? Sí, profesor. Acerca de la formación de los grupos y el orden para las exposiciones. Sí, eso justamente es lo que vamos a dejar ahora para hacer hoy día, nombrando al delegado, ¿no? Esa es justamente una de sus labores del delegado, por eso el delegado al final del curso tiene un par de puntitos más por haber no apoyado al profesor, ¿no? Las delegaturas son una fórmula muy buena para ya ir empujando al alumno a tomar roles, funciones, a tener experiencia en la organización, en el manejo, en el liderazgo. Para eso son los delegados. Entonces, si vamos a tener un delegado que no sé, va a ser un transmisor de lo que yo puedo decir en la clase, no tiene sentido. El delegado, por lo menos yo le doy más trabajo. Y así también tiene que responder, ¿no? O sea, no puede ser un delegado que no esté en la clase. El delegado es el primero que está en la clase y el último en irse. Ese es un buen delegado. ¿Ya? Entonces, con el delegado, justamente el trabajo es hacer los grupos. Ustedes pueden hacer su propia afinidad, no tengo problemas con ello. Es decir, si ya son tres cuates, ¿qué son? Tres chamos, que ya se conocen, ya van ubicándose, pues. ¿Ya? Y el orden es sorteo. Eso es. Y ahora les ratifico el tema de la próxima exposición y así ya vamos a tener la práctica. Pues yo tengo teoría 2 horas, que la vamos a hacer 1:45 más o menos. De ahí tenemos un break de unos 10 minutos y ya empezamos la práctica. Eso es. ¿Sí, muchachos? Listo. ¿Alguna pregunta más? Por ejemplo, les comento antes de elegir el delegado. Leyendo sobre las leyes, los derechos humanos, la Constitución, se menciona, pues, vamos a ver, esto le íbamos a trabajar hoy día, pero ya no gana el tiempo. Una de las
uno de los antecedentes fundamentales que vamos a ver y hablar es la Carta Magna. Esta Carta Magna sucedió acá, como se señala, en 1215, vean, ¿no? En Inglaterra. Entonces, leyendo sobre esta Carta Magna, me hizo recordar ya, yo decía, esto yo lo he visto en una película. Pues siempre tengo esa tendencia, ¿no? Esto yo lo he visto en una película. Este asunto donde los varones son una especie de gamonales, ¿no? Allá en Inglaterra. Se sublevan contra el rey Felipe, digo, Juan Sitier, que le llamaban, porque les impuso más tributo, porque estaban en pelea con Francia. Sí, pero yo lo he visto en una película. Y no sabía, luego lo ubiqué y volví a ver la película, está en Netflix. Increíblemente se llama Robin Hood, con Russell Crowe. Russell Crowe, ¿no? Russell, ¿cuál es su apellido de este hombre? Está en Netflix. Y me acordé, entonces lo vi y anoche me he pasado viendo nuevamente la película. Y esta, por ejemplo, ¿no? Para que la vean, este fin de semana, esta semana, es Robin Hood. Y claro que está trastocado, pues, ¿no? Porque la idea es que como Troya, ¿no? Troya la película es obviamente por eso le ponen basado en la Ilíada, no es un relato de la Ilíada, para hacerlo fantástico, pues, ¿no? Le mueven el guión, digamos, el argumento. Y esto de la Carta Magna está en Robin Hood. Y justamente, si lo han visto, esta película, que sé que es antigua, ¿no? Que también estuvo en los cines y todo. Es donde él recuerda un escrito, la espada tiene un escrito en el mango que era de su papá, que hace que él busque eso y finalmente los varones de Inglaterra se sublevan porque el rey Juan les impuso más impuestos a la fuerza, porque el rey era el rey, pues no, el rey era como en Francia, ¿no? Luis XIV, que decía, el Estado soy yo. ¿Y por qué? Porque Dios me encargó. Y Juan también va a decir lo mismo, ¿no? Yo soy encargado de Dios. Por lo tanto, acá no hay nada que discutir. Y es muy simpático cómo está puesto en la película. Véanlo, y está basado en el tema de la Carta Magna, que es uno de los puntos fundamentales para la elaboración luego de las constituciones y los derechos humanos. Además, ahí se establece varios de los acuerdos a la que van a llegar con el rey, y que el rey no las va a cumplir, y finalmente esa va a servir años después, muchos años después, cuando los ingleses migran a colonizar Norteamérica, ¿no? Y en Norteamérica se va a desarrollar la famosa Declaración de Virginia, de las 13 colonias, y va a venir luego la independencia de los Estados Unidos, la Declaración de los Derechos, luego va a venir la Revolución Francesa.
Pero ahí les dejo para que vean cómo se conecta y cómo suelo conectar a veces estas cosas con las películas que son hollywoodenses. Lo ven y lo conversamos la próxima semana, porque ya no nos queda mucho tiempo, ¿ya? Muy bien, muchachos. Pasamos a la parte más importante. Si alguien desea ser el delegado del curso, inmediatamente se manifiesta. Y si no hay nadie, Gianfranco Torres. Yo, profesor, me ofrezco como delegado. Gianfranco Torres. ¿Alguna oposición? Vamos a hacer pues lo más democrático posible, ¿no? Vamos. ¿Alguna oposición a la una? ¿Alguna oposición de las señoritas a las dos? Mucho hombre en ingeniería a las 3. Muy bien. Gianfranco Torres, muchísimas gracias por tu voluntad. Muchísimas gracias por aceptar este encargo. Inmediatamente me alcanzas tu teléfono, por favor, por el chat, para poder escribirte, para poder tenerte en mi registro y poder comunicarnos, ¿ya? Muy bien, ¿qué más teníamos? Ya, luego las asistencias. A ver, ¿cuántos estamos? 36 igual. Hay dos que han faltado. Por culpa de estos dos vamos a tener que hacer la asistencia. Por favor, Gianfranco, envíame por el chat tu teléfono si tienes algún problema, si no, díctamelo. Yo se lo envío por el chat de Zoom. Muy bien, ya lo tengo acá. Déjenme un ratito. Vamos a... Listo. Vamos a tomar la asistencia para poder terminar, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? El trabajo la primera práctica que les estoy dejando, que es personal, que ya les indiqué cómo tienen que entregar el informe, se llama la educación prohibida. Yo lo subo inmediatamente al Moodle en estos momentos, ya lo estoy pasando y también se lo voy a pasar el enlace a Gianfranco, porque está en el YouTube, ¿ya? Ese encargo. Si tengo algún otro encargo, por ejemplo, hay un escrito sobre realidad nacional que es cortísimo, que está también en el Moodle. Si pueden, le dan una leída, si no lo vamos a ver en clase. Y procuren volver a ver Robin Hood. Increíblemente, no se lo cuenten, que el profe de Realidad Nacional les ha dicho que vean Robin Hood para conectar esta idea de la Carta Magna y así quede más establecida, ¿ya? Vamos a ver, Realidad Nacional, registrar asistencias. A ver. Perfecto. Caramba, tenemos un Arguedas. Arguedas Garay. Presente, profesor. Muy bien. ¿Y eres de Apurímac?
No, profe, soy de Lima. Ujú. Bueno, a ver, Astoquilca, André, Presente, profesor. también de esa zona, ¿no? ¿De dónde es tu padre? Sí. Mi padre es de Apurímac, Candahuaylas. Claro, ya es, Astoquilca, sí. Bueno, como les dije, yo trabajo con folclore muchísimo, ¿no? Anda por todos esos lados, conozco mucha gente en todas estas zonas. Anthony Avellaneda, Presente, profesor. Buenas noches. buenas. Andy Barrenechea, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Alonso Bautista, Presente, profesor. y tú tienes Guasguayllo. Esto sí. ¿Y de dónde es de la selva, tu mamá? Ayacucho. Pueblo de Ah, Ayacucho. muy bien, Guasguayllo. Hay unos apellidos que han quedado, ¿no? Felizmente, para recordarnos nuestro pasado. Hace unas décadas, pues era una cosa ah, terrible tener un apellido de estos. Hoy día más bien es algo muy, muy loable. Renzo Belén Contreras, vienes desde Medio Oriente. Belén, Presente, profesor. muy bien. Patricia Camacho, Presente, profesor. muy bien, Patricia, el grande, ¿no? Viene de los patricios, ¿eh? Lo mejor. Es como en los Andes, para darle un realce a un nombre, a un personaje, le ponían Cápaj, por ejemplo, Manco Cápaj, ¿no? O Cápaj Negro, ¿no? El Cápaj Chuncho, es el gran Chuncho, es el gran negro, el gran jefe, ¿no? Cápaj Coya, el jefe de los Coyas, Cápaj. Entre los latinos era Patricio, pues, el Patricio. De ahí viene Patricia, es decir, la grande, y que somos nosotros greco-latinos, por eso teníamos también esos nombres. Aquí está mi paisana, Stephanie Carhuamaca, Presente, profesor. del Valle del Mantaro. Sí, profesor. Ya está, te dije mi paisana. Sí, tenía amigos, compañeros del colegio Carhuamaca. Jesús Carguas, Bastidas. Presente, profesor. Es Ayacucho también, ¿ah? No, de Huancayo. Ah, mira. Bueno, además también pues esta interculturalidad nos ha ido por todos lados, ¿no? Sí. Luigi Carrasco. Presente, profesor. José Ángel Castilla. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Armando Chiara. Presente, profesor. Chiara Sinche, Cusco. No, ¿O no sabes? Tengo amigos hinches de allá de Cusco, de Sicuán. Ángela Cori. Presente, profesor. ¿Qué tal? Qué bonito apellido. Yo mi sobrina se llama Cori, pero nombre, ¿no? Porque Cori, saben ustedes, en quechua se traduce o es oro, pero en apellido nunca lo había visto. Qué bonito apellido. Ya sabes, Cori es oro. Tiene ese apellido de oro. Luis de la Cruz. Presente, profesor. Todos los apellidos de la Cruz, de la y de él, ¿no? Mandan apellidos españoles y de poder. Para tener en esos tiempos grandes títulos tenías que tener ese apellido de la Cruz, muchos que van con el del o de, ¿no? Muy bien. Debbie Dosa Gamonal.
Buenas noches, profesor, presente. ¿Qué tal? Dosa, ¿es del extranjero? ¿Del Perú? No, peruana. Qué raro, Dosa. Dosa es. Muy bien. Bienvenida, Debbie. Piero Echandía. Presente, profesor. ¿Está bien Echandía o Echandía? Echandía. Muy bien. Mijael Gianfranco Estrada. Presente, profesor. ¿Eres tú, Gianfranco? Sí, yo soy Estrada Guaita, Mijael, Gianfranco. Estrada Guaita. Guaita también parece el Valle del Mantaro, ¿no? No, es por Mamá. Puno. Así, de Por Puno. Puno. Ah, mira, Guaita. Puno ni qué decir, muchos años he trabajado en Puno. Daniel Andrés García. Buenas noches, profesor, presente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi gran amigo Federico García, el cineasta, el que hizo Tupac Amaru. Ya falleció hace un par de añitos. Trabajé también con él, hicimos varios proyectos. A ver, con Claudio Guamán. Presente, profesor, buenas noches. Bueno, Guamán, pues de todo sitio, ¿no? Ahí sí, en todo lado encontramos al Guamán. Guamán es el halcón, parece. Por eso es también quechua. Solo que te han puesto dos nombres más por falta, por culpa de llamarte Antauro, te han puesto otro más, Asbelt. A ver, Jim Hanampa. Presente, profe. Ya, Hanampa también es de los Andes, así que no me engañes. No sé de dónde, pero Hanampa es. A ver, Jesús Juárez, es decir, de México. Presente, profesor. Diego León. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Franco Mejía. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches. Sergio Mejía. Presente, profesor. Buenas noches. Eduer Mosalve o Mosalve. ¿Está presente? No está justo a quien tengo que preguntarle cómo es. Muy bien. Axel Narváez. Presente, profesor. Buenas noches. Muy bien. Ángel Paitanmala Carhuachagua. Qué ganas de Profesor, buenas noches. complicarse. ¿De dónde es Carhuachagua? De Cerro de Paz, pues. Claro, sí, te iba a decir el Valle de Mantaro. Ahora, Paitanmala parece la selva, pero no. Es de Jauja. ¿Ah, sí? No, yo he vivido en Jauja y no escuché un Paitanmala. Bueno, vale la pena. Luz María Paquillauri, Guamaní. Presente, profesor. Paquillauri también y Guamaní de los Andes, qué bien. Nicolás Quispe Guayamis. Nicolás. Profe. Muy bien, Nicolás. Y Quispe y Guayamis. ¿Y Guayamis de dónde es, ah? Chachapoyas, profe. ¿Dónde? Chachapoyas, profe. Ah, sí. Anthony Refulio Condori. Presente, profesor. Buenas noches. Por lo menos sí saco que tu mamá es de Puno. Sí. Sin miedo a equivocarme. Claro, todos los Condori son del altiplano. Darlene Romero Serrano. Presente, profesor. Willy Ruiz Tafur. Luis Samán Cuscano. Samán. Presente, profesor. Chao. Abraham Sanes Ruiz. Presente, profesor. ¿Está bien Sanes? ¿O es Sanés? Sanes. Ya. No, algunos no necesariamente llevan tilde y se acentúa, ¿no? En alguna otra vocal, por eso les pregunto.
Acá tenemos a alguien de Estados Unidos. Joseph George Sosa Palacios. Ya. ¿Está Joseph? Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Tienes dos nombres gringos. Javier Taquia. Presente, profesor. Buenas noches. Ahora, Taquia y Aristizábal, los dos son de los Andes. Aristizábal, Abancay, escucha, pero no sé. ¿De dónde estuvo papá? Taquia. De Junín. De Junín. Que vivió mucho tiempo en La Oroya, cerca a Junín. Concepción, para ser más exacto. Ah, caramba, esa pues, Concepción. Donde está el famoso convento de Ocopa. Sí, o mejor dicho, la mejor referencia es Ingenio, ¿no? Que ya me dio hambre ya. Hermosas, riquísimas truchas. Luis Torres Guerra. Presente, profesor. Bien. Y Gianfranco Torres Ruiz. Presente, profesor. Muy bien. A ver, muchachos, acá no está Eduer Mosalve Uriarte. Es el único. Bueno, listo, ya está. Muy bien, muchachos. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí. bueno, somos 37 alumnos, ¿no? Sí. Ya. ¿Puede haber un grupo de 4 alumnos? Mientras no haya grupo de 2. ¿A cuánto está saliendo los grupos? ¿A cuánto debes? Van a ser 12 grupos de 3 alumnos, Ya pero está. sería un alumno. Ah, sí. Si sobra, sí. Por eso te digo, mientras no haya de 2, puede haber de 4. Está bien, profesor, muchas gracias. Alguno lo tienes que beneficiar con número más. Muy bien, Gianfranco Torres, ¿no? Sí, profesor. Listo. Yo te voy a escribir en un momento. Te voy a escribir en cuanto... Sí, Willy, David, los patricios de Roma. Recuerden que Grecia es la cuna de la civilización del mundo. Es luego invadida por Roma, que son los latinos, ¿no? El pueblo latino es el que da vida a Roma. Y de ahí se forma pues la gran cultura greco-romana, que es latino-romanas. Y esto se expande hacia la península ibérica y es donde más está el foco latino. Y ellos son los que llegan a Sudamérica. Y por eso es que Sudamérica se va a llamar Latinoamérica, por lo latino. Por eso es que Aya La Torre era quien proponía que no nos llamáramos Latinoamérica, sino Indoamérica, porque Latinoamérica es... la referencia es pues de Europa. Entonces, es por eso que tenemos esos nombres de latinos, ¿no? Carlos, por ejemplo, que es mi nombre, es súper latino. Todos los reyes Carlos por todo lado, es latino, ¿no? Entonces, es más latino que greco, pero también hay algunos Sócrates y Platones también entre nosotros. Los nombres que usamos tienen razones históricas y culturales. Es increíble. Nada es al azar, muchachos. Nada. Así que todo tiene su explicación. Muy bien, y Gianfranco, yo te escribo en cuanto Perú meta un gol. Ahí te escribo, ¿ya? Así Okay. que vaya Sobre los grupos, los integrantes se le tengo que enviar a su WhatsApp. Sí, en cuanto tengas los grupos,
me lo envías al correo o al WhatsApp también. Igual, para tener, sobre todo lo que yo voy a enviarte y también subir al Moodle es el tema del primer grupo. Lo que interesa ahora es que ya, por favor, todos muchachos, si bien nos estamos dando un espacio por el partido de nuestra selección, pero por favor, Gianfranco, me informas si alguno no participa de la formación de grupos. Los grupos se tienen que formar ahora y hacer la distribución, ¿no?, de puestos, o sea, el sorteo. Eso no mínimo, pues, aunque haya partido hay que hacerlo. Ya, entonces tú me envías ya los grupos, el orden, y yo te digo ya el primero, tal vez ya te dé los 5 primeros temas para que ya lo tengan tus compañeros. ¿Ya? Bien, profesor. Listo, no se olviden que la próxima semana empezamos. Profesor, sería bueno que crea un grupo de WhatsApp, el delegado. No, sí, Gianfranco, lo primero que tienes que hacer es crear un grupo de WhatsApp con tus compañeros donde no me incluya, por favor, para que tengan la oportunidad de rajar del profe con tranquilidad. ¿Ya? Pero sí, ustedes tienen que tener, obviamente, eso es la primera chamba del delegado. Creen el grupo para que ahí envíes todas las cosas rapidísimo, ¿no? Esta semana es esto. Por ejemplo, hay que recordarles seguro, no se olviden enviar su informe de práctica hasta las 2 de la tarde. Yo los espero hasta la 1:30, porque mientras subo, etcétera, van a ser las 2. ¿Ya? Todo ese tipo de cositas. Muy bien. Si no hay... Por supuesto. Sí, yo prefiero eso. Yo prefiero eso. Al delegado me llega más rápido los temas, los resolvemos más rápido. Si tienen alguna consulta que hoy día no se me ha entendido bien, al delegado. Y Gianfranco, tú me escribes nomás al WhatsApp, cualquier consulta, profe, hay un compañero que, ya, me escribes lo que sí no voy a posiblemente responderte inmediatamente. Ya tengo horas en las que reviso el WhatsApp y ya, pero sí respondo todo eso. Es preferible porque a veces te echas a la cama y revisas el WhatsApp, vas respondiendo. En cambio, el correo hay que sentarse todavía a la computadora y todo lo demás. ¿Ya? Está bien, profesor. Muy bien. ¿Algo más? Si no hay nada más, muchachos, Goldebra, si no Sergio, te voy a expulsar del curso por gracioso. Si no hay nada más, muchachos, reitero una vez más mi agrado de estar con ustedes en este curso y yo sé que la vamos a pasar chévere porque son temas que me agrada conversar con los muchachos. ¿Ya? Listo. Nos encontramos entonces la próxima clase, la próxima semana. Muy bien. Gracias, Chao. profe. Hasta mañana. Gracias, profe, muchas gracias. Profesor. Nos vemos. Chao. Chicos, todavía no se vayan. ¿Vas a enviar el enlace de invitación? Sí, ahorita lo voy a enviar, no se preocupen. Ah, de acuerdo.